Bueno, ahora que ya tenemos todas las herramientas listas para poder trabajar, ya tenemos nuestro visual, ya tenemos lo que sería el SQL para poder trabajar lo de la base de datos. Entonces vamos a empezar a diseñar nuestro sistema. Por lo general, yo trabajo sistemas a medida. La mayoría de veces o la mayoría de mis clientes se comunican conmigo y empiezo a diseñar lo que es el sistema para ellos, ¿verdad? Literalmente yo tengo uno o dos sistemas genéricos, pero no muchos me gustan porque siempre me he caracterizado porque los clientes reciban exactamente lo que ellos necesitan. Y bueno, todos los sistemas que gracias a Dios hemos desarrollado durante los años han suplido las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes. Entonces, ¿cómo diseño los sistemas? Por lo general, yo vengo, me siento con el cliente, le pregunto cómo trabaja, observo cómo trabaja y empiezo a diseñar literalmente el proceso que ellos hacen y tratar de simplificarles la vida, ¿verdad? Entonces, ahorita yo voy a diseñar un sistema para un colegio. Ya tengo varios años también en lo que es la docencia. Ya estamos hablando que empecé docencia en el año 2009. En literalmente todos los niveles. He dado clases en primaria, básico, diversificado, universidad. Le he dado clases ya a personas que están en maestrías, ¿verdad? En diferentes universidades. Como ustedes saben, yo soy de acá de Guatemala y por ejemplo, he tenido la oportunidad de darle clases a personas de la Mariano, de la UDEO, de la San Carlos, del Valle, de la Marroquín y la Landívar también, ¿verdad? Entonces, literalmente mi enseñanza ha sido bastante amplia. Pero regresando al punto principal, yo actualmente estoy colaborando en un colegio como parte de obra social, ¿verdad? Estamos en un colegio ayudando los días sábados y en base a esta experiencia de años y años, sé cómo se trabaja dentro de un colegio, ¿verdad? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué es lo que más urge? En ese caso serían las notas, los pagos, el control de acceso de los mismos. Entonces ya tengo como que una noción para empezar a diseñar esto sin tener a una persona que esté a la par mía, eh, literalmente diciéndome qué es lo que vamos a trabajar. Aunque como comentario personal ya tengo el diseño de un sistema de un colegio funcionando y que está hecho en lo que es Rack y también tiene su aplicación móvil. Pero este va a ser un sistema completamente nuevo. Entonces, y yo voy a venir y voy a empezar diseñando todos los factores que va a llevar mi, todos los factores que va a llevar mi sistema, ¿verdad? Voy a cerrar esta carpeta y voy a empezar a trabajar literalmente de cero. Okay. Vamos a empezar a trabajar, le vamos a poner características, software, context. Muy bien. Y la voy a guardar en... Bueno, lo voy a dejar en mi escritorio para tenerlo a la mano en lo que vamos a trabajar. Voy a quitar este punto text. Okay. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a trabajar acá? Lo que yo voy a trabajar, por lo regular, empezaría con el área de seguridad, que es lo que a mí me gusta trabajar siempre antes. Muchos de mis amigos o de las personas que conozco, ellos dejan la seguridad para de último. Por ejemplo, tengo un amigo que, que él trabaja todo el sistema, literalmente, y hasta de último le pone la autentificación porque me comentaba que cuando él está desarrollando, si le pone la seguridad de primero, a veces se bloquea el mismo y ya no puede continuar. Pero yo prefiero trabajar lo que es la seguridad de primero, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de seguridad, yo manejo solo dos tablas principales, que serían los roles y los usuarios. Entonces, de estas tablas yo no manejo todo lo que es la información del usuario, no lo manejo en la tabla usuarios. Yo creo una tabla, vamos a poner aquí mantenimientos, y yo creo una tabla que se llama personal administrativo. ¿Por qué? Porque el personal administrativo me permite a mí manipular toda la información y luego solo le asigno un usuario.
Entonces, esto sería literalmente el esquema que yo trabajo. Por lo regular, yo trabajo todo en singular. Entonces, tabla usuarios, tabla rol, tabla personal administrativo y todo lo que voy a trabajar. Como en este caso vamos a trabajar lo que es un colegio, literalmente aquí vamos a colocar la tabla principal, que va a ser la tabla estudiante. La tabla estudiante es el pivote del cual yo voy a desprender todas las ramas para poder desarrollar este sistema. Eh, en este primer video solo voy a poner un par de tablas porque sí, sinceramente va a ser un sistema bastante grande y bastante complejo, el cual nos va a servir a nosotros para ver toda la información, tanto de pagos, cobros, notas, funcionalidades, personal administrativo, estadísticas de los estudiantes, etcétera. Entonces, ahorita solo voy a poner un par de tablas para que ustedes vean. Entonces, voy a crear una tabla grado también. Voy a agregar una tabla curso, etcétera. Entonces, estas tablas son las que yo voy a utilizar para empezar a trabajar. Ahorita vamos a crear la base de datos, vamos a crear las tablas básicas y luego vamos a venir y vamos a crear lo que sería procedimientos almacenados para dicho proyecto. Entonces voy a abrir lo que sería mi SQL, en este caso el 2008 que voy a utilizar, y voy a entrar con un administrador, con un SA, y voy a empezar a crear mi base de datos. Entonces, hay dos formas de trabajar dentro de lo que es Visual, perdón, dentro de lo que es SQL. Vamos a trabajar ya sea por medio de código o utilizando la interfaz del propio programa. Por ejemplo, si lo queremos hacer por medio de código, nosotros vamos a empezar utilizando create, en este caso database, y vamos a poner un nombre a lo que sería nuestra base de datos. Yo tengo unas nomenclaturas con las cuales trabajo casi todos mis proyectos, ¿verdad? Los voy a apuntar aquí abajo. Para base de datos yo por lo general utilizo database, acá, para poder definir que esto va a ser mi base de datos. Cuando yo trabajo una tabla utilizo TB y en este caso esto es para tablas, ¿verdad? Cuando trabajo lo que es un procedimiento almacenado voy a utilizar un store procedure para poder definirlo. Y así sucesivamente yo voy a trabajar varias nomenclaturas para cada uno de mis proyectos. Si ustedes quieren, puedo tener un BW que va a ser para mis views o mis vistas. Y cada uno de ellos a mí me sirve para llevar un control específico de lo que yo estoy trabajando. Entonces, cuando yo estudiaba, mis maestros me decían que simplemente tenía que poner, por ejemplo, data colegio y ahí ya está lista la base de datos. En mi caso yo utilizo database colegio. Ejecuto y entonces ahora yo ya tengo mi base de datos, ¿verdad? Ya tengo mi base de datos colegio, pero no tengo ninguna tabla. Entonces ahorita solo voy a crear las tablas. Voy a crear la primera en formato código y las otras las voy a crear con el asistente, ¿verdad? Porque lo tenemos acá y usemos. Entonces vamos a usar use database colegio. Ejecutamos. Y ahora vamos a empezar a crear las tablas. Entonces voy a crear la primera tabla. Create table tb role. Entonces aquí yo voy a empezar a crear todos los componentes para esta tabla. Por ejemplo, yo voy a venir y voy a empezar utilizando un ID. Cuando estudiaba, por lo general también me decía, bueno, vamos a utilizar ID nada más. Pero en mi caso yo lo complemento con el nombre de la tabla. Y digo que ID role, que va a ser de tipo entero. Luego voy a poner un nombre role, que va a ser de tipo varchar. En este caso le voy a poner un tipo varchar 50 porque no creo que tenga roles muy grandes. Administrador, estudiante, propietario, no van a estar muy grandes. Luego si quiero voy a poner una descripción.
Y esta descripción también le voy a poner un varchar, solo que acá le voy a poner un 200 para que sea un poquito más amplio. Y otras variables que yo siempre utilizo. Estas variables son variables de control que me sirven a mí para poder trabajar todas mis tablas. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a crear una variable de control que se va a llamar estado. Esta es la que a mí me permite decir si mi registro está activo, está inactivo. Cuando elimino, en lugar de dar un delete, le voy a dar un disable, ¿verdad? Un update a esto para que ya me permita a mí seguir trabajando y cuando yo necesite ver el registro, lo pueda ver sin ningún problema. Luego, otro registro que yo utilizo mucho es fecha creación. Esta fecha de creación le voy a poner que va a ser de tipo datetime y al trabajarlo de esta manera, yo voy a poder venir y registrar la hora y fecha en que yo estoy haciendo este proceso. Luego de eso voy a venir y voy a crear lo que sería mi ID usuario. Y en mi ID usuario yo voy a venir y voy a, que sea de tipo entero, y aquí voy a utilizar todos los elementos que, perdón, todas las personas que vayan editando esta tabla o la persona que vaya creando este registro, mejor dicho. Al principio, el primer registro yo le meto que sea uno por default, porque todavía no tengo usuarios. Pero cuando ya se está utilizando el sistema, con este ID podemos controlar qué persona es la que está haciendo cada uno de los movimientos. Ahora, por ejemplo, mi ID, yo le tengo que decir que va a ser mi primary, ¿ok? ¿Sí? Y le voy a decir que, por ejemplo, va a ser autoincrementable, ¿verdad? Autoincrementa. Y le voy a decir que sea 1, 1. Tomando en cuenta lo siguiente, en las versiones de lo que sería 2008 no vamos a utilizar autoincrement, vamos a utilizar otra palabrita reservada que sería lo que es identity. Entonces yo voy a utilizar que identity va a ser 1, 1. Aquí yo le voy a decir que va a iniciar en el registro 1 y va a autoincrementarse en 1, ¿verdad? Muchas personas también les gusta ponerlo de la siguiente manera. Identity y luego lo que sería el primary key. A la larga es independiente porque el sistema reconoce que sí está funcionando. Voy a ejecutar. Voy a irme a tables y yo ya tengo mi tabla de roles. Ok. Algo que a mí me gusta hacer en mis bases de datos, igual es por lo general consumo doble proceso, ¿verdad? Es crear una tabla de logs. En la tabla de logs yo voy a venir y voy a ir registrando todos los componentes que básicamente voy a utilizar. Por ejemplo, si hago un insert, un delete, un update, entonces yo la voy a crear cuando ya termine todas mis tablas, las que les acabo de mostrar. Y aparte de eso, yo voy a venir y le voy a decir qué es lo que va a hacer cada vez que haga una acción. Entonces, ya tengo mi tabla de roles. Entonces, como ya tengo mi tabla de roles, ahora voy a necesitar una tabla de usuario. Para no ser muy extenso este video, nos vamos a quedar únicamente realizando estas dos tablas y luego vamos a realizar un login para poder utilizar estas dos tablas. Entonces yo voy a venir acá y voy a crear un usuario, nombre usuario, descripción en este caso usuario, estado si lo dejo así, fecha de creación lo dejo así y aquí le voy a hacer ID usuario, pero no puedo duplicar ID usuario y ID usuario. Entonces aquí voy a usar ID usuario creador. Creo que es la única tabla donde altero mi parámetro de ID usuario porque voy a utilizar ID usuario creador. Entonces ejecuto y automáticamente yo ya tengo acá mi tabla de usuario. Les decía que íbamos a utilizar la sección visual para editar. Por ejemplo, yo aquí puedo hacer un alter table y darle, en el caso de rol, descripción rol.
o lo puedo hacer utilizando el diseñador como tal. Y aquí en el diseñador yo le voy a poner descripción. En este caso sería descripción roja. Le voy a dar guardar. Ah, y otra cosa que quiero que vean. Ahorita que yo le puse que esto fuera autoincrementable, aquí abajo donde dice identity, ya me aparece que es yes y me dice que es 1, 1. O sea, la semilla y el incremento va a ser de 1 en 1. Entonces, esta sería la forma que en la cual vamos a venir y vamos a crear nuestros primeros dos tablas. Entonces, aquí abajo voy a dejar el código por si ustedes se quieren ahorrar la escritura, ¿verdad? Y le voy a poner acá rol de una vez para que ya lo pueda ejecutar. Y aquí crearía rol. Entonces aquí yo voy a ir creando mi script y abajo voy a crear los procedimientos almacenados de cada uno de ellos. Esto sería por la parte de creación de tablas para seguridad y en el siguiente video vamos a crear los procedimientos almacenados que vamos a utilizar y vamos a crear también la primera interfaz en el programa de escritorio. Entonces voy a guardar esto y con eso finalizamos. Recuerden que si les gusta el contenido del canal pueden suscribirse. Si algún video es de ayuda también me gustaría que le dejaran un like. Y cualquier duda o comentario lo pueden dejar para que yo se los pueda responder lo antes posible.